Buenos días, estimados estudiantes de primer año de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la cultura fenicia. Muy bien, vamos a comenzar. Primero tenemos que ubicar geográficamente dónde se localiza la cultura fenicia. Muy bien, en este mapa podemos divisar parte de Asia y parte de África, que vendría a ser Egipto. Exactamente la cultura fenicia, ¿en qué país hoy en día se ubicó? El actual país es Libia, pero no solo llegó a Libia, también llegó a cierta parte de Siria. Pero el país que abarcó en su totalidad es Libia, que queda en Asia, en el Asia Menor. La evolución histórica de la cultura fenicia, muy interesante. Algunas características generales de la cultura fenicia. La cultura fenicia no fue un estado unificado. ¿A qué se refiere? Que Fenicia tenía un conjunto de ciudades. No había una sola ciudad que comandara a todas las ciudades. Algo parecido al caso griego. Grecia no era un solo pueblo. Grecia era un conjunto de polis, un conjunto de estados. ¿Quién dominaba? Ninguno. En el caso de Fenicia era un conjunto de estados que no estaban unificados y cada estado tenía un propio representante, un gobernante. Por lo tanto, la cultura fenicia, al tener un conjunto de ciudades, ¿ya?, que no tenía un líder, tenía el mando el gobernante. El gobernante va a ser el que se va a encargar del control de cada ciudad. Ese fue uno de los grandes problemas de la cultura fenicia, no estar consolidada, por la misma razón que las ciudades no estaban unidas, pero todo se llamaba Fenicia. El primer pueblo de Fenicia, el más antiguo, es el pueblo de Biblos. El pueblo de Biblos, o la ciudad de Biblos, también llamada como la ciudad en las colinas, porque este pueblo se desarrolló en una zona de cierta elevación. Aproximadamente se desarrolló del año 3000 a 2300 a.C. Muy antiguo, tan antiguo como la cultura egipcia. El pueblo de Biblos, ¿ya?, es considerada la ciudad más antigua. Tenía grandes actividades comerciales, o sea, su socio económico era Egipto. Por lo tanto, la ciudad de Biblos, esta ciudad fenicia, comerciaba con los egipcios. En el tiempo los dos existían, ¿ya? ¿Cuál era la materia prima más usada por la ciudad de Biblos? Por ejemplo, en el Líbano, en la ciudad de Biblos, tenemos árboles, tenemos grandes bosques. ¿Bosques de qué? De una de las maderas más finas del mundo, que es el cedro. Y resulta que los egipcios no se caracterizaba su región por tener grandes bosques. ¿Por qué? No se olviden que Egipto, la gran mayoría es una zona desértica, la gran mayoría. Por lo tanto, los bosques eran muy escasos. En cambio, Biblos, o sea, Líbano, Biblos ubicado en el Líbano, contaba con muchos árboles de cedro. Por lo tanto, ¿cómo funcionaba? Los pobladores de Biblos le daban árboles, o sea, madera de cedro, a los egipcios, y los egipcios lo intercambiaban por papiros. ¿Qué son los papiros? Van a ser como libros donde tú vas a poder escribir. Era una especie de trueque. Papiros por árboles de cedro. Ese era el comercio de Biblos. Según la creencia de Biblos, la ciudad de Biblos va a ser creada, ¿ya? Se le va a atribuir al dios El. Es un origen mítico. La autoridad, como se dice, que comandaba a las ciudades, aunque no había una autoridad total, porque cada
cada región de la cultura fenicia tenía un propio gobernante. En el caso de enfrentamientos, siempre tenía que contar con el apoyo de un gobernante general. Este gobernante tenía el apoyo del Consejo de Asesores y el Consejo de Ancianos. O sea, el gobernante que vendría a ser el rey, ¿ya? Para poder gobernar necesitaba, como se dice, su mano derecha. Es por eso que aparecen las autoridades como el Consejo de Ancianos, el Consejo de Asesores. El fin de Biblos, de esta ciudad muy antigua, la más antigua de Fenicia, y una ciudad de gran actividad comercial, se debe a que aparece otra ciudad llamada Sidón. Sidón también es una ciudad que es parte de la cultura fenicia. Esta ciudad de Sidón tenía más actividad comercial que Biblos, y Biblos fue perdiendo poco a poco su hegemonía comercial. En las imágenes podemos observar Biblos en la actualidad. Ya no era el Biblos de hace miles de años atrás, cuando se creó. Es un Biblos que ha sufrido por el paso del tiempo. La erosión y los diversos agentes externos afectaron la estructura de las construcciones. La siguiente ciudad es Sidón. Aparece otra ciudad de origen fenicio, Sidón. Aproximadamente del año 2300 a 1200 a.C. Esta ciudad de Sidón, a diferencia de Biblos, esta ciudad tiene mucha actividad comercial, más que Biblos. Es así que Sidón va a desplazar a la ciudad de Biblos. No se olviden que Sidón y Biblos son de origen mesopotámico, son ciudades de origen mesopotámico. Sidón acaba con la hegemonía comercial de Biblos y se vuelve la ciudad comercial número 1 de Fenicia. Sidón, muy aparte de dedicarse a la actividad comercial, también tiene que expandirse, no solo conformarse con su pequeño territorio, sino aumentar su territorio. Es por eso que la ciudad de Sidón va a tener como nuevos territorios la isla de Chipre, en el cual van a descubrir minas de oro, muy importante para crear indumentaria, para crear armas. Van a también invadir la ciudad de Melos, donde van a encontrar azufre. Van a invadir también la isla del mar Egeo y se van a adueñar de Rodas. En Paros van a encontrar mármol y en Taros minas de oro. Por lo tanto, la diferencia de Sidón y de Biblos es que Sidón no solo se dedicó a la actividad comercial, sino que también invadió otros territorios, o sea, expandió la ciudad. Esa es la diferencia. Pero como todas las ciudades, como todas las culturas en el mundo no son eternas, llegan a un momento de decadencia, un momento o bien por problemas internos y externos, tiende a desaparecer o unirse al nuevo pueblo. En el caso de Sidón, llega a su fin por la invasión de los filisteos, que van a destruir Sidón, y su hegemonía comercial desapareció. Podemos observar en la imagen a la ciudad de Sidón hoy en día. No se olviden que en su tiempo era distinto, los agentes erosivos no habían afectado las construcciones, pero en la actualidad se encuentra de esta forma la ciudad de Sidón. Una ciudad altamente comercial, que se dedicaba al comercio. Tenemos la siguiente ciudad, que es la ciudad de Tiro. 1200 a 574 a.C. La ciudad de Tiro, ¿ya? A diferencia de Biblos, a diferencia de Sidón, también sigue conquistando territorios, pero ahora se va un poco más allá, ya no un territorio cercano, sino territorios un poco más lejanos. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Tiro,
va a ser tanta su expansión, su hegemonía, que va a llegar a conquistar parte del sur de Italia. Por ejemplo, Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega y algunas zonas de España y parte del norte de África. Si comparamos la ciudad de Tiro con la ciudad de Sidón, la ciudad de Tiro logró una mayor expansión y no solo se quedó en Asia, sino que llegó a parte de Europa y parte de África. Esa es la gran diferencia, aparte de ser una ciudad comercial. En el caso de la ciudad de Tiro aparecen autoridades con nombres un poco extraños. Por ejemplo, se les llamaba sufetes. ¿A quién? Al Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos, las personas con más experiencia, eran las que iban a tomar las riendas de la ciudad de Tiro. Y estos ancianos no eran cualquier persona, sino que eran personas muy ricas. Eran los comerciantes más ricos de todo Tiro. Ellos tomaban las decisiones más importantes en la ciudad de Tiro. Y no se olviden que habían reyes. En toda ciudad hay reyes o gobernantes, y esos gobernantes necesitan siempre del apoyo de un grupo de personas. En este caso se le llamaba Consejo de Ancianos. Pero ¿quién era el máximo líder? El rey. ¿Rey o gobernante? Tenemos algunos reyes de la ciudad de Tiro. Por ejemplo, tenemos al rey Hiram. Este rey, dentro de todo su gobierno, resalta porque ayuda al rey Salomón a construir el templo de Jerusalén. Tenemos a otro rey llamado rey Itobal. Él trata de mantener buenas relaciones diplomáticas con Israel. Y producto de este intercambio cultural con Israel, va a tratar de conseguir que los cultos judíos, o sea, de Israel, sean influenciados en los cultos fenicios. O sea, va a tratar de combinar los cultos palestinos, ¿ya? Y mezclarlo con los cultos fenicios. Va a tratar, pero siempre en cada ciudad o en cada cultura, cuando se establece un nuevo sistema religioso o un nuevo Dios, siempre hay cierto rechazo. O hay mucho o hay poco rechazo. Tenemos al siguiente rey, que vendría a ser Pigmalión II. Este rey Pigmalión II va a hacer que su hermana huya, que se vaya. Y esta chica, Elisa, se va a refugiar en un lugar un poco alejado de la ciudad original de Tiro. Y en este territorio, que se encuentra en África, va a fundar Cartago. Efectivamente, Cartago es la nueva ciudad ahora hegemónica. ¿Qué significa? Que Cartago ahora va a ser, bueno, antes de pasar a Cartago tenemos cómo es ahora la ciudad de Tiro, en la actualidad, lo que queda de la ciudad de Tiro. Ahora sí pasemos a Cartago. Les había explicado, en el caso de Cartago fue creado, según lo que cuenta la historia, por esta chica llamada Elisa. Esta chica se escapa, se refugia en un lugar ubicado en África llamado, que le va a poner Cartago. La importancia de Cartago, a diferencia de los demás pueblos o periodos históricos, va a ser que Cartago va a superar a Biblos, Cartago va a superar a Sidón, a Tiro, ¿ya? Va a superar a todas las ciudades fenicias, porque va a ser la ciudad más importante a nivel comercial de toda la cultura fenicia. Esa es la diferencia de Cartago y las demás culturas y los demás pueblos. Va a ser superado, va a superar a los demás pueblos. Cartago tiene un origen de Tiro. Por eso Cartago le tiene, como se dice, mucho respeto, hay mucha amistad con la ciudad de Tiro. Cartago posee puertos, ¿ya? 100% comerciales.
Y también tiene otro tipo de puertos, pero su gran mayoría es comercial. También tiene puertos que son más pequeños y en menor cantidad para la parte militar. ¿Para qué sirve un puerto militar? Para desembarcar los barcos frente a una posible guerra. Cartago dominaba el comercio a nivel de todo el mar Mediterráneo. El tipo de gobierno que tenía Cartago era un gobierno oligárquico, o sea, dirigido por un grupo de personas con mucho poder económico, personas muy ricas. No se olviden que los suetes eran como los congresistas y a la vez como los ministros, una combinación de ministros y congresistas, tenían mucho poder. Estos sufetes se encargaban de la parte judicial y de la parte administrativa de Cartago. ¿Ellos quiénes eran? Ellos eran los oligarcas. A ver, algo resaltante de Cartago fue que tuvo muchos problemas a nivel comercial y político. ¿Con quiénes? Con los romanos, exacto. Había mucha rivalidad económica. Había mucha rivalidad para ver quién poseía el comercio en todo el Mediterráneo. Era una guerra entre Cartago y los romanos. Y esta guerra se va a llamar las guerras púnicas, que van a ser 3 guerras púnicas, en las cuales van a luchar efectivamente para poseer el control comercial de todo el Mediterráneo. Una de las 3 guerras va a ser, se puede decir, positiva para Cartago, pero 2 de ellas van a ser la ruina total. Cartago va a caer sometido por los romanos y no va a poder hacer mucho, a pesar que luchó hasta el final. Lo que vemos en la imagen es cómo realmente es Cartago en la actualidad. En la parte de arriba es cómo en la actualidad se encuentra y en la parte de abajo es cómo era en su momento Cartago. El antes abajo y el después arriba. En la parte económica, la ciudad de Fenicia resalta en muchos aspectos. Vamos a verlo. En lo que es la industria, en lo que es la creación, producción o transformación de la materia prima, tenemos el famoso tinte púrpura o también conocido como murex. El murex es un caracol de origen marino, ¿ya? Resulta que este murex los fenicios lo utilizaban para teñir la ropa. Este caracol marino secreta una sustancia medio púrpura, medio morado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Extraen esta sustancia y luego lo utilizan como un tinte natural de este caracol. Sirve para teñir la ropa, para pintar pañuelos, todo tipo de objeto que esté hecho de tela. Esa es la importancia del murex, del tinte púrpura. También van a crear el famoso vidrio translúcido, ¿ok? Un vidrio sin color que puedes ver a través de él. Para poder crear el vidrio es un proceso un poco tedioso, un proceso un poco complicado, en el cual tienes que combinar ciertos minerales y exponerlo a altas temperaturas y darle luego una forma y evitar que se rompa. No se olviden que el vidrio cuando está muy caliente a rojo vivo, la facilidad es que es como una especie de chicle. El vidrio cuando está a rojo vivo se puede malear, es moldeable. Es como si fuera una masa elástica. Una vez que este vidrio transparente ya está endurecido porque está expuesto al aire, toma una consistencia translúcida, como conocemos en la actualidad un vidrio translúcido, transparente. Ese tipo de invento, ese tipo de objeto fue creado por los fenicios. También van a utilizar el bronce y el cobre como armas. Sabemos que el cobre no es tan resistente ni tan duro como el bronce. El bronce es una aleación de cobre más estaño y sale un metal un poco más duro. Pero no puede hacer nada frente al hierro. El hierro es mucho más resistente.
Aquí tenemos en la parte de arriba el famoso murex, que es un caracol marino, del cual se extrae su tinte, una sustancia púrpura para teñir la ropa. En la parte de abajo vemos cómo los fenicios van a teñir su ropa. Tenemos el vidrio transparente fenicio y tenemos las armas que utilizaron los fenicios, hechas de cobre y de bronce. En lo que respecta al comercio marítimo, su principal actividad económica es el comercio marítimo, efectivamente. Su segunda actividad es la agricultura. Así que el hombre de Fenicia vivía del comercio. Eso le daba mucho dinero. Van a haber dos tipos de barcos. Un barco que es para el comercio, para llevar alimentos, comida, y un barco que es para la guerra. El barco que es para llevar alimentos, comida, o transportar objetos, ¿ok? Va a ser llamado gauloi. El gauloi es un gran barco, ya muy ancho, muy pesado, que va a servir para que puedas llevar comida, para que puedas transportar personas, objetos, lo que uno deseaba. Por lo tanto, era un barco grande y un poco pesado. Mientras que el tirreme es un barco fenicio, un poco más chico, no es pesado, es muy ligero, muy liviano. Y este barco tenía la ventaja de, al tener poco peso, ir a grandes velocidades. Y en una guerra sabemos que el barco no puede ser tan pesado, porque el barco enemigo, que es más liviano, más ligero, puede rodearte y atacarte. Por lo tanto, los barcos de guerra fenicios, llamados tirrene, tenían que ser muy rápidos. Vamos a ver cómo era el gauloi y el tirrene. No solo vamos a imaginarnos, sino que vamos a verlo, para que tengan una noción de cómo era un gauloi y un tirrene, los barcos. El primer barco será un gauloi o un tirrene. Vemos que es un barco muy grande, muy pesado. Por lo tanto, debe ser un gauloi. Efectivamente. Vemos al siguiente barco, que es un barco largo, ligero, tiene como 2 pisos y no se ve pesado. Por lo tanto, será un tirreme, un barco tirreme, barco de guerra tirreme. Exactamente. A ver, dentro de los establecimientos comerciales tenemos a las concesiones. Una concesión es realizar una negociación con una ciudad para poder administrar un recurso o materia prima. Eso es una concesión. Una colonia, hay que entender que es una ciudad, ¿ya? Establecimiento de una ciudad que viene de afuera, extranjera, pero que va a estar sometido a Fenicia. O sea, a ver, para que se pueda entender qué es una colonia es un territorio, ¿ya?, que está sometido a la autoridad de Fenicia. Un ejemplo muy sencillo. Los incas, el Tahuantinsuyo y España. El Tahuantinsuyo se volvió una colonia americana de España. En el caso de los fenicios, que es mucho más antiguo, este pueblo, Gades, Málaca y Cartago van a ser colonias de Fenicia. O sea, extranjeros que viven en el territorio de Fenicia. Muy bien. Y la otra forma de establecimiento comercial se va a llamar las factorías. Las factorías van a ser lugares donde se van a establecer personas extranjeras, pero para realizar el trueque. Las factorías no le correspondían a Fenicia, sino que era como una especie de mercado. Una factoría es un lugar donde se elaboran productos y donde se venden productos. ¿Ya? A ver, vamos a recordar, vamos a ver. Una concesión es establecer en un lugar una ciudad para realizar negocios. O sea, crear una ciudad para realizar negocios. Con un mercado. Una colonia es cuando una cultura, en este caso Fenicia,
tiene poder sobre otro pueblo, mientras que una factoría es el lugar donde se va a elaborar los productos para luego ser vendidos en un mercado. Tenemos el alfabeto dentro de lo que vendría a ser el arte, la cultura. El alfabeto, en el caso fenicio, es una especie de combinación de la escritura jeroglífica de los egipcios. No es exactamente igual, pero tiene como esencia a la escritura egipcia, a la escritura jeroglífica. El alfabeto fenicio está compuesto por 22 signos. Aunque no crean, se parece mucho al alfabeto que conocemos hoy en día, al alfabeto castellano o español. Muy parecido. Este alfabeto fenicio va a tener influencias de la escritura jeroglífica y de la escritura griega, ¿ok? O sea, de los griegos y de los egipcios. Va a estar influenciado por los dos, por los dos grandes pueblos. En el caso de la religión, sabemos que los fenicios, como gran parte de todas las culturas en todo el mundo, son politeístas, o sea, creen en muchos dioses. Dioses que asemejan con poderes naturales, como por ejemplo las lluvias, la cosecha, el fuego, el agua, entre otros. Tenemos a los dioses, por ejemplo, al dios Baal, que es el dios sol, que va a representar la lluvia y las tormentas eléctricas. Tenemos al dios Astarte o Balín, que es la diosa, o sea, es la diosa luna. Vendría a ser la esposa del dios Baal. ¿Qué representa a la diosa Balit? Que es la luna. La vegetación, la prosperidad, la fecundidad. Podemos observar claramente el alfabeto fenicio. Se parece mucho al alfabeto castellano o español, muy parecido. La religión tenemos a los siguientes dioses que ya había mencionado: Astarte, Baal, dioses fenicios. Muy bien, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos, hasta luego.